Bueno, buenos días. Mi nombre es Florencia Facioli. Yo trabajo en la Universidad Católica del Uruguay. Trabajo como profesora en las áreas en el área audiovisual de la licenciatura en comunicación y también trabajo dentro del departamento de comunicación en el programa de accesibilidad audiovisual, que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales accesibles, la formación de estudiantes en el área de la accesibilidad audiovisual y la investigación académica, como tres componentes que se retroalimentan. Mi idea hoy era compartirle algunas experiencias que han pasado en el marco del programa y a la vez algunos aprendizajes con respecto a cómo formar profesionales y específicamente profesionales del área de la comunicación en clave de accesibilidad. Básicamente voy a estar compartiendo tres tipos de proyectos distintos. Uno tiene que ver con ciertos módulos de accesibilidad que se han incorporado en cursos de formación tanto básica como especializada dentro de varias licenciaturas de la universidad. Por otro lado, un formato de asistencia de desarrollo, asistencia de investigación, mediante el cual los estudiantes hacen sus trabajos finales de grado en proyectos que requieran accesibilidad. Y por último, ciertos proyectos de investigación en los cuales hemos trabajado y estamos trabajando ahora, que son multidisciplinarios y que también abordan el tema de accesibilidad e inclusión. Bien, primero con respecto a los módulos. En realidad la propuesta de módulos de accesibilidad o contenidos de accesibilidad comenzó específicamente en el área de la comunicación y de la comunicación audiovisual. En primera instancia se hizo hace algunos años, en el 2016, un curso de libre configuración en el cual los estudiantes podían optar por hacer un módulo que se llamaba, un curso específico, perdón, en la malla curricular que se llamaba accesibilidad cultural para personas ciegas y personas sordas. En ese caso los estudiantes hacían una aproximación a la audiodescripción, a la filmación del lenguaje de lengua de señas para productos audiovisuales y al subtitulado descriptivo. En ese caso, hubo un grupo, digamos, de unos 30 estudiantes que pasaron por ese curso. Más adelante lo que se hizo fue incorporar concretamente en cursos como pueden ser comunicación organizacional, donde los estudiantes trabajan con ciertas organizaciones de la sociedad civil para hacer campañas de comunicación, hacer una aproximación al tema de la accesibilidad de esas campañas. En algunos casos los estudiantes estaban trabajando con organizaciones tanto de personas ciegas como de organizaciones de personas sordas, entonces de alguna forma requería que esos componentes y esos contenidos de comunicación que estaban creando también se pensaran en una clave de accesibilidad. Entonces se trabajó con ellos durante ese semestre un acompañamiento de sus propuestas de comunicación. Por otra parte, en otro curso, por ejemplo, que se llama Sociedad de Internet, donde se trabaja un poco la relación de las personas con el vínculo con la web y con la búsqueda de Internet y con la sociedad de la información. Se trabajó también el acceso, en ese caso específicamente de las personas ciegas a través de Internet, el uso de los lectores de pantalla como herramienta de asistencia para la navegación, y de alguna manera las barreras que se van encontrando en ese camino en la medida que las páginas web y los entornos no están pensados accesibles para el uso de las personas. Y por otro lado, en el caso de la producción audiovisual específicamente, se está trabajando en incorporar la accesibilidad dentro de las primeras etapas de la realización audiovisual. ¿Y esto por qué? Básicamente porque actualmente lo que sucede con la accesibilidad, por ejemplo, del cine, es que la accesibilidad entra en las etapas finales, es decir, es una adaptación de la película al final, generalmente en la etapa de distribución, cuando las películas salen, digamos, en este caso del Uruguay, por ejemplo, una película uruguaya sale al exterior. Pero eso a veces trae algunas distancias entre aquellos que trabajan en la accesibilidad de las películas, aquellos usuarios finales de esas películas adaptadas, incluso los realizadores audiovisuales que pierden un poco de contacto con eso. Entonces, la propuesta es como primero contemplar la accesibilidad desde etapas anteriores, es decir, que en la misma producción del audiovisual uno pueda pensar que eso después se va a transformar en un audiovisual accesible. Entonces, ¿qué le implica a un realizador saber que va a haber, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas dentro de la pantalla? ¿Qué implica que vaya a haber un subtitulado? ¿Qué implica que haya una audiodescripción dentro de la creación de mi obra?
Y bueno, en este caso estamos trabajando este semestre con la producción de un cortometraje que giran además en torno a la temática de la vejez, con lo cual también hacemos una aproximación al uso del subtitulado para, en principio, otras poblaciones que también pueden tener necesidades de acceso, como pueden ser las personas adultas mayores que por ahí tienen alguna discapacidad auditiva adquirida a lo largo de su vida, y cómo esa herramienta puede ser también un apoyo. Después, para el caso de otras licenciaturas, como puede ser licenciatura en Ingeniería Audiovisual, licenciatura en Artes Visuales o licenciatura en Psicopedagogía, también se trabajaron módulos específicos de accesibilidad. En el caso de la licenciatura en Ingeniería Audiovisual, se trabajó dentro del laboratorio de interacción, bajo el concepto de experiencia de usuario y cómo los usuarios o ciertos usuarios con discapacidad requieren de determinadas adaptaciones específicas o incluso de pensar esos diseños de tecnología desde el inicio en clave de diversidad, de que hay muchos usuarios posibles para poder hacer uso, en este caso, de dispositivos tecnológicos. Lo mismo con artes visuales, en una materia relacionada a museología y cómo el museo también puede ser un espacio de inclusión a través de propuestas de accesibilidad que den acceso cultural, básicamente. Y después en otros cursos que tienen que ver con alteraciones del desarrollo, ahí específicamente en el trabajo de las herramientas de accesibilidad audiovisual, como pueden ser la audiodescripción, el subtitulado y la lengua de señas, aplicadas a contenidos audiovisuales para un trabajo clínico, específicamente como herramienta de trabajo clínico. Eso con respecto entonces al primer punto. Con respecto al segundo punto de asistencias de desarrollo e investigación, esto se viene desarrollando más o menos desde hace unos 5 años. Los estudiantes, sobre todo estudiantes de comunicación, optan por hacer un trabajo final de grado que sea un proyecto relacionado al programa de accesibilidad. Entonces, en ese caso se trabaja, por ejemplo, varios estudiantes han hecho la audiodescripción de las obras, de ciertas obras del Teatro de la Comedia Nacional, como parte, ese es su trabajo final de grado, entonces de alguna forma el estudiante le califica como trabajo final de grado y a la vez participa de un proyecto del programa de accesibilidad. Ese proyecto se trabajó en conjunto con la Fundación Braille del Uruguay. Otra estudiante hizo una audioguía para el Parque de la Amistad. Otro estudiante hizo una audiodescripción para un evento que hubo sobre los 250 años del nacimiento de Artigas en la ciudad de Paysandú. Entonces hubo varias propuestas que tenían que ver con accesibilidad cultural. Y después, específicamente en accesibilidad audiovisual, hubo varios estudiantes trabajando en la incorporación de herramientas de accesibilidad a cortometrajes de la universidad, cortometrajes que ellos mismos habían hecho o que habían hecho otros estudiantes compañeros. Hubo algunos estudiantes que trabajaron en la elaboración de una guía sobre cómo hacer técnicamente la realización de la accesibilidad en cine, es decir, que una vez que el audioscriptor hizo un guión, una vez que el subtitulador hizo sus subtítulos, una vez que el intérprete hizo la filmación de lengua de señas, bueno, cuáles son los pasos que siguen después en postproducción para lograr tener una película accesible que pueda ser proyectada en cines, con todo lo que implica técnicamente, digamos. Después hubo algunos estudiantes que reflexionaron sobre esta idea de la accesibilidad desde las primeras etapas de la realización audiovisual, que implica como realizadores incorporar elementos de accesibilidad. Y actualmente hay 2 estudiantes que están trabajando, uno por un lado elaborando una base de datos de las audiodescripciones que se han hecho de películas nacionales como insumo para la investigación, que más o menos la primera audiodescripción en Uruguay se hizo en el año 2009-2010, por lo tanto hay un acumulado de unos 10 años de películas uruguayas, que tampoco son muchas, pero bueno, hablamos de unas 20 películas más o menos que tienen un guión hecho, que puede ser objeto como de observación y de análisis. Y por otro lado, en un proyecto que se está trabajando en conjunto con la Universidad de la República, estamos trabajando en relevar cómo se está implementando la lengua de señas en los informativos de la televisión nacional. Ahora van a ver o pueden encontrar en la presentación algunas fotografías. Una primera fotografía que es una descripción es un fotograma de un cortometraje en el cual está en las manos de un adulto mayor sosteniendo un vaso. Hay una intérprete de lengua de señas en la esquina inferior derecha.
Después hay otra imagen que tiene que ver con 4 bailarines encima de un escenario, que es el proyecto que yo les comentaba sobre los 250 años de Artigas, que se hizo en Paysandú y que requirió una audiodescripción para las personas ciegas que están participando del evento. En ese mismo evento se hizo una locución en vivo de la audiodescripción, que es, en esta foto es el locutor que está haciendo la audiodescripción en el momento. Las personas ciegas en ese momento tenían un auricular y estaban escuchando la audiodescripción a través de un sistema tecnológico. Esta es una foto de una obra de la Comedia Nacional. Sobre el escenario hay como unos 15 personajes. Es una obra de Shakespeare sobre la cual se hizo la audiodescripción. Y esto es una foto aérea del Parque de la Amistad, del cual se hizo una audioguía, como les comentaba. Hay otra fotografía después, que es una chica joven que hizo como parte de un proceso de escritura de guión. Ella envió un video con su guión en lengua de señas. Ella es una persona joven, sorda, que hizo su guión en lengua de señas y lo envió a un concurso. Ese guión recibió un premio para poder filmarse, entonces hizo un cortometraje que está básicamente hablado en lengua de señas y que tiene un subtítulo debajo. Ese proyecto el cortometraje se llamó Campo y fue un proyecto también multidisciplinario entre varias organizaciones. Después esta imagen es una imagen blanco y negro de 3 estudiantes y una profesora de la universidad que están filmando un cortometraje con la selección uruguaya de fútbol para ciegos, que también se trabajó en la generación de un contenido desde el inicio, pensando cómo la audiodescripción podía ser un elemento narrativo más. Y bueno, esta otra imagen es también esto que les contaba de esta guía de películas técnicas, una guía técnica para la elaboración de películas accesibles, que los estudiantes elaboraron por lo pronto un diseño de planta sobre cómo filmar la situación de interpretación, con un croma detrás, para aquellos realizadores que por ahí pueden saber cómo filmar un croma, pero filmar un intérprete puede tener sus propias particularidades que hay que tener en cuenta para después cómo eso se monta con la película. Bien, y después, como tercer punto que quería conversar, tiene que ver con los proyectos de investigación multidisciplinarios. En este caso se elaboró en el 2017 un proyecto que se llamó Museos Vivos, Tecnologías para la Inclusión, que se integró, digamos, un conjunto de personas en el equipo del proyecto, personas con y sin discapacidad, que lo que hicimos fue trabajar una aplicación específica para la accesibilidad a un museo. En este caso se trabajó con el Museo Naval, porque era un museo que inicialmente había tenido algunas acciones de accesibilidad física sobre todo, pero que requería como a la interna del museo pensar un poco sus contenidos y a la vez pensar en alguna herramienta tecnológica que permitiera acercarse a esos contenidos. Entonces se elaboró una aplicación en la cual había interpretación en lengua de señas para los contenidos sobre ciertos objetos del museo. Tenía también una audiodescripción sobre esos objetos. Se seleccionaron objetos que a la vez eran posible tocarlos cuando uno iba al museo, entonces también la audiodescripción era un complemento a la posibilidad de tocar esas obras y entender un poco ciertos elementos básicos, sobre todo de la cultura naval, que en ese caso era el objeto que, digamos, el centro con el cual se estaba trabajando, pero también es un proyecto que tenía como potencialidad para expandirse a otras cosas. Trabajamos también en un proyecto específico sobre discapacidad visual e internet, es decir, qué barreras encuentran las personas cuando ingresan a internet, qué sucede con las personas ciegas uruguayas al entrar, por ejemplo, a los portales del Estado, qué dificultades tienen para utilizar formularios, para hacer consultas, para vincularse en un entorno online. Ese proyecto duró unos 2 años más o menos y se terminó ahora. Después elaboramos también ahora estamos trabajando en un proyecto específico en el uso del subtitulado intralengua, es decir, el subtitulado en el caso de un producto audiovisual en español o un subtitulado en español, para personas hipoacúsicas y para personas
con trastornos específicos del lenguaje, qué utilidad puede tener un subtitulado, por ejemplo, para personas con dislexia, en la comprensión de ese contenido, qué apoyo de acceso puede ser. Así que ese proyecto en realidad acaba de comenzar y estamos como embarcándonos en eso. Bien, ¿cuál es digamos, el foco común o el enfoque que se trata de tener sobre todos estos proyectos por separado o estas iniciativas? Que si bien es difícil sostener algo sistemático, se trata como de tener un enfoque común que tiene que ver más o menos con 5 puntos que son, primero, y sobre todo en las instancias de formación con los estudiantes, posicionar la temática de la discapacidad desde el modelo social, entender la idea de barreras en el entorno y de cómo los profesionales en su desarrollo profesional tienen alta injerencia sobre la generación o no de barreras, sobre la creación o no de barreras. Por otro lado, también una concepción de diseño universal, es decir, que no solo pensemos en que las cosas puedan ser adaptadas para determinado grupo de personas, sino que podamos pensar 2 componentes del diseño universal que tienen que ver primero con comenzar antes, es decir, cuando yo voy a crear un producto audiovisual, cuando voy a pensar un servicio, un producto de comunicación, tengo que pensar que va a haber públicos diversos, va a haber públicos diversos en su acceso lingüístico, va a haber públicos diversos en su acceso a lo visual y lo sonoro, con lo cual yo puedo, si lo pienso desde el inicio, tener un trabajo más orgánico con esas cosas dentro de mi proyecto y a la vez generar también mejores resultados cuando uno ve el final, ¿no? Y por otro lado, otro componente del diseño universal que es como esto mismo, la universalización, es decir, si bien hay ciertas herramientas que pueden tener un foco para ciertas personas con discapacidad o minorías lingüísticas, digamos, también es verdad que hay ciertas herramientas como el subtitulado y la audiodescripción que pueden ser de uso para otros colectivos que por ahí no los estamos pensando en primera instancia. Es decir, esto que hablamos de las personas mayores que por ahí pueden apoyarse en ciertos recursos de acceso, los niños que están empezando a leer, los migrantes que llegan a un país y tienen que aprender la lengua, es decir, los recursos de accesibilidad tienen potencialmente un montón de usuarios posibles y esa mirada de accesibilidad también aporta en la construcción comunicacional. Otro punto importante es entender que el acceso a la cultura y la comunicación es un derecho, y eso es un marco importante también como de trabajo para entender dónde están parados los profesionales, por qué hacen lo que hacen o por qué, digamos, debemos pensar en nuestros objetivos de trabajo y hacia dónde direccionarlos. Otro punto tiene que ver con el proceso iterativo, es decir, con poner a las personas como foco y cómo centrándonos en ese usuario final, yo puedo considerarlo dentro del proceso de diseño, integrar determinadas personas en mi proceso de trabajo para que me dé devolución, para entender también las problemáticas de las personas y para dar soluciones, en este caso comunicacionales, que sean ajustadas a las necesidades de esto mismo de las personas. Y en ese proceso iterativo también de que uno no hace las cosas una vez siempre bien, sino que las hace, las prueba, las vuelve a hacer, las modifica y en la base de ese ejercicio y ese error es que va encontrando también mejores soluciones a los problemas que hay en el entorno, ¿no? En esto mismo de las barreras que hablábamos. Y por último también un foco en lo multidisciplinario y en la necesidad de que los problemas de comunicación o lo que vamos detectando, digamos, en el desarrollo de nuestra profesión tiene que tener un abordaje multidisciplinario, de miradas que de alguna manera que esa diversidad contemple y que también aborde esos problemas desde múltiples puntos, que lo complejicen, que aporten a entender la profundidad que tiene. Así que como esos 5 puntos tratamos de que estén siempre en las propuestas que hacemos, como forma también de tener cierto hilo conductor. Bien, algunos aprendizajes como para cerrar de estos años, digamos, y estos proyectos que han surgido. La accesibilidad es un área muy novedosa para los estudiantes. Los estudiantes en general se encuentran muy ávidos de aprender y de entender de qué se trata, y sin duda el espacio de la formación es un espacio ideal para trabajar este tema.
es mucho más difícil después cuando uno llega al entorno profesional, a un profesional que hace 10, 15 años que trabaja de la misma forma, hacerlo por ahí un proceso de construcción de su propia práctica. Así que los estudiantes están como en un proceso de formación y qué mejor que en ese proceso de formación puedan entender esto de, bueno, qué significa ser un comunicador en clave de accesibilidad, qué significa contemplar, digamos, el entorno de una manera diversa. Después es cierto que también ciertos de esos aprendizajes los han podido poner en práctica en su entorno laboral. Ha sucedido en algunos casos que los estudiantes después se ponen en contacto porque, bueno, están trabajando en el entorno profesional y detectaron que hay alguna barrera o alguna cosa que se puede hacer y entonces se vuelven a conectar con la universidad como para ver cómo trabajar eso. Es decir, que son herramientas y capacidades que también quedan instaladas como para poner a jugar. Trabajar en accesibilidad, esto implica también competencias en una dimensión del hacer concreto, de saber determinadas cosas cómo se resuelven, pero también en una dimensión de ciertos conocimientos y reflexiones que vienen con eso, que hacen a la construcción profesional. En el caso de los comunicadores audiovisuales, tiene también una reflexión importante e interesante que tiene que ver con cómo yo me vinculo con una obra audiovisual o una obra artística en este caso, que es mía o es de otro, y cómo de alguna forma la accesibilidad impacta en eso, desde lo artístico, desde lo estético y desde lo narrativo, desde la historia que cuenta, y cuáles son esos niveles de intervención, que es una reflexión interesante para hacer. La oportunidad también que tiene el ámbito académico de innovar a un menor costo, es decir, si yo quiero probar cosas nuevas, ¿no?, sobre esto de, bueno, cómo construir un audiovisual en un clave de diseño para todos, sin duda el entorno académico me provoca un mejor escenario como para probar cosas y experimentar e investigar. Bueno, nada, después esto que hablábamos de poder volcarlo al entorno profesional también se hace patente. Y también dos aprendizajes que tienen que ver con que es difícil instalar este tema, no es un tema, digamos, es un tema interesante, pero es un tema difícil que todo el mundo se apropie de la idea. Entonces sabemos de que es necesario consolidar en las instituciones, por lo menos en la institución educativa en la que trabajo yo, como una política institucional que dé cuenta de la necesidad de trabajar sobre este tema de forma transversal, que es una cosa que la universidad está tratando de construir, pero también es verdad que es necesario que se presente de manera más sólida, como para que todas estas propuestas no sean propuestas aisladas, sino que tengan una mirada común de transversalizar y una intención también de esa institución, de ser una institución inclusiva, de poder dar cuenta de la diversidad de sus estudiantes y bueno. Y también lo último, la necesidad de investigar para digamos, impulsar esa formación, para tener también evidencia que nos permita construir mejores planes de formación y mejores proyectos en general. Bueno, muchas gracias. Queda mi mail ahí debajo y bueno, nada, gracias.